jamás quisieron darle $1 a ese fideicomiso. No se lo dieron. El presidente tuvo que sacar su tarjeta de crédito y a través del ministro poder hacer una emisión. Y de esa manera, valientemente, el presidente puso en manos de Bandesal los 600 millones que hoy estamos canalizando a diferentes sectores a nivel nacional. Hemos llegado a 150. Se tendrá que enfocar en el tema económico. Él lo ha hecho muy eficiente en el tema de salud, lo ha hecho muy eficiente en el tema de seguridad pública, lo ha hecho muy eficiente en el tema de infraestructura y otros temas más que le podemos reconocer como grandes cambios positivos que ha generado en nuestro país. Sin duda es fundamental. No me quiero imaginar si estuviéramos en este momento con un país prendido en llamas con el tema de delincuencia. Te aseguro que sería totalmente cuesta arriba. El presidente ha hecho lo correcto, primero darle seguridad pública al país, porque con eso viene también la seguridad jurídica y entonces sí nos volvemos sumamente atractivos para las inversiones extranjeras y para los empresarios nacionales que se pueden arriesgar más a invertir en proyectos productivos y de esa manera dinamizar y hacer crecer nuestra economía. ¿Se augura un mejor futuro para el país? Yo soy optimista en medio de los desafíos y de los retos. Juan Pablo Durán ayer lo capturó el gobierno de Nayib Bukele. Jefferson, gracias por conectarse. Bueno, de repente aparecen un par de personas, se le agradece. Se le agradece. Este tema es bien complicado, muy complicado. Hay gente que sabe demasiado en El Salvador y Juan Pablo es una de las personas que saben bastante, o el que más sabe de la corrupción en El Salvador. No estamos hablando de Juan Pueblo, estamos hablando de un empleado del sistema que ha caído en desgracia porque lo hicieron caer en desgracia, pero no estamos hablando de una persona pequeña, no, dentro de la corrupción, en el gobierno, el que más sabe de la corrupción es Juan Pablo Durán. Y hagamos hacia la carrerita, hagamos un recuento de daños. Usted que en la página de la otra plataforma, usted nos ha seguido siempre, hemos venido hablando de este tema. Y podemos remontarnos en el caso de Juan Pablo desde la época de la pandemia. ¿Usted se acuerda de los 5.000 millones que pidió al principio el gobierno de Bukele? No se le hicieron 5.000, sino que se le hicieron 3.000 y que lo dividieron en dos préstamos. Uno de 2.000 millones y otro de 1.000 millones. El de 2.000 millones fue antes y el de 1.000 millones tiene que ver con el 5 de mayo del 2020, en la propia época de la pandemia, cuando Bukele decía que la asamblea anterior, que era de oposición, no le aprobaba préstamos. Eso quedó desvirtuado completamente. Estos 3.000 millones de dólares fueron a parar a Bandesal, el banco que Juan Pablo Durán dirigía en ese tiempo, la banca estatal salvadoreña. El superintendente del sistema financiero era Gustavo Villatoro, el actual ministro de Seguridad y Justicia en El Salvador, era el superintendente del sistema financiero. Este dinero de los 3.000 millones es parte de todo el dinero que Bukele no entrega cuentas y que según las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos suman más de 10.000 millones de dólares, los que el gobierno de Bukele ha tenido en sus manos productos de préstamos desde el inicio de la gestión de Bukele. De todo esto sabe Juan Pablo Durán. Este tema es un tema que Juan Pablo Durán lo conoce. Lo prudente hubiese sido irse de otra manera. Agarrar a Juan Pablo Durán ha sido la manera más práctica de Bukele. Si se ve oscuro, pues yo estoy desde el carro. Ha sido la manera más práctica de Bukele de tapar la corrupción. Hasta este momento no entregaron cuentas. Nunca entregaron cuentas. El gobierno nunca entregó cuentas. Y Juan Pablo Durán sabe de todas las cuentas del Estado. Sobre todo de lo manejado desde la banca estatal, Bandesal. Obviamente el de las cuentas del Estado es el Ministerio de Hacienda, pero Juan Pablo Durán sabe de todo esto. En la nota que aparece en los periódicos, dice Bukele, es que vamos a luchar contra la corrupción. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo destituye? Dice, hasta marzo del 2022. ¿Pero por qué lo destituye hasta marzo del 2022 si él sabía que Juan Pablo Durán era corrupto? Lo que pasa en este caso es que han tapado o han capturado a la persona que más conoce para que la versión de Juan Pablo Durán no tenga peso jurídico o no tenga valor jurídico en el futuro, en el entendido que quieran desmontar la corrupción en el país. Si capturan a Juan Pablo, como ha sucedido, y le dan calidad de imputado, a partir de ahí ya no tiene calidad de testigo. La versión de él para esclarecer los hechos de corrupción en El Salvador, eso ya no tiene valor jurídico. Ya le taparon jurídicamente hablando, ya le taparon la boca. Pero ese dinero que se hizo, lo sabe Juan Pablo, los 3.000 millones y el resto de dinero manejado por Bandesal. En este tema la oligarquía salvadoreña no dice absolutamente nada y no va a decir nada porque el dinero de los últimos 1.000 millones de dólares
y unos letes que adquirió el gobierno allá por septiembre del 2020 sirvieron para ser entregados más de 1.500 millones de dólares para ser entregados en el rescate a la economía que les dieron a los oligarcas en El Salvador, a la gran empresa en El Salvador, no a los chiquitos, no a la gente de los mercados, no, a la gran empresa de El Salvador le dieron ese dinero. Juan Pablo Durán lo sabe. ¿Sustituyeron a Juan Pablo Durán? Sí. ¿Con quién lo sustituyeron? Con un empleado, el ex viceministro de Economía, un empleado de los POMA, un ex empleado del grupo de IDEA. Entonces, la oligarquía en este tema se va a quedar completamente callado porque se mamaron literalmente 1.500 millones de dólares. Lo sabe Juan Pablo. Y Nayib Bukele va y dice, mire, aquí vámonos por este lado. Pero hay un tema mucho más complicadísimo que es el establecimiento o la estructuración del fideicomiso relacionado con el Bitcoin. Este es el problema más grande que tiene. Y no porque 150 millones de dólares sean más que 1.500, no. Pero la importancia de los 150 millones de dólares es en razón de ¿qué? De que los gringos andan detrás del Bitcoin en virtud de que los gringos sospechan que el gobierno de Bukele está lavando dinero de grupos